En ese momento Jeremías recibe la voz de Dios. Él había ya recibido instrucción de parte de Dios acerca de Jerusalén, pero en esta segunda ocasión Jeremías recibe una palabra de Dios donde le dice el Señor: clama a mí. Mira, Jeremías, estando preso, pídeme y te daré a conocer secretos sorprendentes que aún no conoces. En una prisión donde Jeremías estaba desesperado, donde se sentía a lo mejor culpable, en donde Jeremías estaba ansioso, en una prisión en donde se sentía angustiado. No sé si en este momento, ¿verdad?, tú te has sentido así, angustiado, te has sentido preso, te has sentido a lo mejor ansioso, culpable, desesperado por alguna circunstancia, por alguna situación que te está aprisionando. Pero en esos momentos en donde nosotros atravesamos por dichas circunstancias y donde nos sentimos así, es donde nosotros tenemos que ver que Dios empieza a hablar y tenemos que tener nuestros oídos muy listos, y que es difícil porque las mismas situaciones muchas veces tapan nuestros oídos espirituales, tapan nuestra visión, quieren cegarnos. Pero en ese momento fue cuando el Señor revela a Jeremías esta palabra: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y hoy el mensaje es: ante el clamor de la iglesia, ante el clamor del pueblo de Dios, el Señor ha prometido revelar lo que ha de venir. El Señor ha prometido revelar cosas grandes, mayores de las que has vivido. El Señor ha prometido responder a ese clamor. Pero la pregunta es: ¿has estado clamando o solamente te has estado quejando? Porque son cosas muy diferentes. Porque muchas veces cuando nosotros estamos atravesando X o Y que nos está manteniendo en angustia, en ansiedad, nos quejamos delante de Dios y nos quejamos por esto y nos quejamos del otro. A veces solamente oramos cuando nos acordamos por esa necesidad y constantemente, generalmente solamente pasamos quejándonos y lamentándonos. Y aunque el clamor es como un tipo queja delante de Dios, va mucho más allá. Clamar es humillarse delante de Dios. Clamar es insistir constantemente. Clamar es levantar nuestra voz desesperadamente, pero confiando que Dios va a responder, porque la promesa en Jeremías 33:3 es: si tú clamas y clamas insistentemente, constantemente, yo voy a responder. ¿Qué es insistentemente? No sé si en alguna ocasión has estado solicitando una respuesta por correo a alguna institución, a alguna empresa, y no te responde, pero es algo que te urge, es algo que necesitas esa respuesta para ti. A lo mejor una aerolínea, no lo sé, y estás insistiendo, a lo mejor con llamadas telefónicas, a lo mejor por correos, a lo mejor por WhatsApp, estás insistiendo porque eso te urge, porque es algo que tú necesitas o anhelas, e insistes tanto hasta obtener la respuesta que ellos te van a dar acerca de qué va a pasar con aquello que pediste, ¿verdad? A lo mejor algún producto que no llegó, y estás insistiendo que te respondan qué vas a hacer, qué van a hacer ellos y qué va a pasar, hasta que obtenemos la respuesta. Y muchas veces así es con Dios. Nosotros, a pesar de que Dios escucha nuestra oración desde el primer momento, aquí nos dice que es necesario que aprendamos a clamar. La iglesia necesita aprender a clamar. La iglesia aprendió a orar, a comunicarse con Dios en algún momento, en alguna parte de nuestra vida. Nosotros aprendimos a poner delante de Dios nuestras peticiones, pero muchas veces lo hacemos con un carácter un poquito débil. Muchas veces lo hacemos con un carácter que
en lugar de levantar un clamor al Señor, lo estamos haciendo con un carácter que pareciera un poco desinteresado, que pareciera con un carácter un poco afligido, pero el clamor requiere más humillación delante de Dios. El clamor implica constancia, insistencia delante de Dios. Ese es el clamor que más que a lo mejor gritos y alaridos, que en algún momento serán necesarios, implica la entrega de nuestro corazón. Realmente la confianza en Dios de nuestro corazón y humillarnos delante de Él, clamar. Eso es clamar. Clamar es insistir constantemente con desesperación y humillados delante de Dios, confiando que habrá respuesta de parte de Él. Pero eso implica espera también, implica paciencia también. Eso es el clamor. Eso es el clamor. Dice un salmo, ¿verdad? Como el siervo brama por las aguas, así brama mi alma por ti, así clama mi alma desesperadamente por ti. Y eso es un ejemplo muy práctico, porque si tú has alguna vez visto a algún siervo clamar, realmente te parte el corazón, como clama ese animalito, ¿verdad? Como un siervo clama cuando tiene sed, clama de desesperación, porque siente que va a desfallecer, pero está clamando, no sé si se dice bramando, es bramar, porque la Biblia lo dice, bramando, iba a decir brumiendo, es bramando, porque él tiene sed. Y algunos dicen que cuando un siervo a veces está encercado o hay alguna barrera, él saca fuerzas, no sabemos de dónde, y es capaz de brincar altas alturas para alcanzar aquello que necesita, que es el agua que va a saciar su sed. Eso es algo que nosotros también como iglesia tenemos que aprender de estos siervos. Nosotros estamos clamando delante de Dios, esperando en Él, confiando en Él. Tenemos que creerle a Él que esa respuesta va a llegar, pero muchas veces nosotros tenemos que pedirle la fortaleza al Señor y arriesgarnos y aventarnos a brincar alto, a brincar lo que sea necesario para alcanzar aquello. Clamar, ¿verdad? Es algo que implica confianza en el Señor y espera, porque Dios no se resiste a lo que tú estás pidiendo. Dios no se está resistiendo. Muchas veces no vemos la respuesta. Ya clamé a Dios durante 5 años por este marido y no veo la respuesta. ¿Has realmente clamado? Hazte esta pregunta y que el Señor te revele. ¿Realmente has clamado o solamente has orado de vez en cuando? ¿O solamente te has quejado? ¿Realmente has clamado? Sí, he clamado delante de Dios. Él sabe, ha escuchado mi corazón. He orado, he llorado, he gemido, he confiado, pero aún no veo la respuesta. Bueno, la respuesta delante de Dios va a llegar, pero la respuesta para ti hoy es: sigue clamando. La respuesta es: vas a tener que seguir clamando. Pero no es que Dios se resista. Simplemente es que a veces hay respuestas que ameritan un mayor tiempo de espera. Es como un alimento, como un buen platillo que necesita un tiempo más de cocción. Pero porque al esperar nosotros algunas cosas, en algún momento, mientras más esperamos, más valoramos la misericordia y el favor de Dios. Hay cosas que Dios responde al instante, hay cosas que Dios responde en el corto plazo, pero hay cosas que Dios va a responder en el mediano o largo plazo. El fin de todo es que nosotros tenemos que entender que Dios va a responder y que sus tiempos no son como nuestros tiempos, porque Él vive en la eternidad. Y en la eternidad, cuando nosotros hablamos de que tu respuesta ya está en lo eterno, está en el presente, está en el futuro. No importa, ¿verdad? Si tu presente, como nosotros lo entendemos, Dios no se mueve en nuestro cronos. Dios es kairos. Pero lo que es seguro es de que tu promesa ya tiene fecha de envío y fecha de entrega. Tu promesa ya está preparada
en las manos de Dios. Tu promesa Dios ya escuchó desde el primer momento. Daniel capítulo 10 versículo 12, ¿verdad? En un momento cuando el Señor le dice a Daniel en ese versículo: no tengas miedo, Daniel, desde el primer día que comenzaste a orar para recibir entendimiento y a humillarte delante de tu Dios, tu petición fue escuchada en el cielo y he venido en respuesta a tu oración. Daniel capítulo 10 versículo 12. Pon ahí tu nombre. Y yo te digo en esta tarde o en esta mañana, entonces no tengas miedo. No tengas miedo, porque desde el primer momento, desde el primer día que comenzaste a clamar por esta necesidad o por esta persona, tu oración ha sido escuchada. Desde el primer día, tu petición fue escuchada en el cielo. Y el Señor vendrá en respuesta a tu oración. ¿Puedes creer esto? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dice su palabra que en Él las promesas son sí y en Él son amén. En Dios las promesas y las respuestas no son tal vez. Nunca van a ser déjame lo veo, déjame lo checo y ya mañana te digo, ya te confirmo. Dios no es así. No es como nosotros los hombres. A ver, si te portas, voy a verlo, voy a ver si mañana tengo ánimo, a lo mejor, tal vez, posiblemente. Dice la palabra de Dios que en Él las promesas son sí y son amén. Y esas promesas están encerradas en este libro. Muchas promesas que Dios ha escrito para ti, a los que en Él confían y en Él creen y se humillan delante de Él. Primera de Samuel capítulo 1. Vamos a ver un poquito acerca de la vida de Ana, esa mujer que anhelaba un hijo, esa mujer que pasaba años clamando y orando por un hijo, porque ella anhelaba una respuesta de Dios. Ella anhelaba esa promesa. Esa promesa, ese hijo representa una promesa. Primera de Samuel capítulo 1. Vamos a leer un poquito, a lo mejor en versículos saltados, pero a lo mejor tú ya conoces la historia. Ana, todos los años, cuando iba a entregar sacrificio al Señor, cuando llegaba ella desde lejos a ofrecer su sacrificio a Dios, ella se derramaba en llanto delante de Dios por un hijo. Esa era su necesidad, esa era su petición y ese era su deseo. Un hijo. En fin, una promesa. ¿Cuál es, a lo mejor, entre comillas, el hijo, la necesidad, el deseo que tú estás pidiendo o que has estado pidiendo por años? Ella lo hizo durante años. Dice en el versículo 7, Primera de Samuel 1:7, año tras año sucedía lo mismo. Y había otra mujer que también era en ese momento, ¿verdad? En esos tiempos, que también era esposa de quien era su esposo, que se burlaba de Ana mientras iban al tabernáculo, porque a ella sí se le habían concedido hijos. Y dice que en cada ocasión Ana terminaba llorando de tal manera que ni siquiera quería comer, perdía el apetito. Tú puedes imaginarte la sensación y la aflicción de esta mujer, que durante años clamaba a Dios. Durante años estuvo clamando a Dios sin ver respuesta, pero ella seguía insistiendo. Ella seguía clamando. Ella no se había rendido. Así como el siervo que te contaba, ¿verdad? Que no se rinden hasta llegar al arroyo. Ella no se rendía y seguía clamando y seguía clamando y seguía insistiendo. El versículo 10 dice
Y Ana, con una profunda angustia, lloraba amargamente mientras oraba al Señor. E hizo el siguiente voto: Señor de los ejércitos celestiales, si miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo, entonces te lo devolveré y él será tuyo durante toda su vida, y como señal de que fue dedicado al Señor, nunca se le cortará el cabello. Hizo un voto. El versículo 17 dice: y en ese caso le dijo Elí: ve en paz, que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. Elí era el sacerdote en turno en ese momento, que la veía llorando, que en algún momento pensó que a lo mejor estaba ebria, y ella le aclaró: no estoy ebria, no estoy ebria, hombre Dios, lo que pasa es que yo he pedido, estoy afligida porque he pedido un hijo todos los años, y no veo la respuesta. Estoy a lo mejor desanimada, afligida, pero sigo clamando a Dios, sigo insistiendo, sigo confiando que Dios me está escuchando y va a responder. Y en ese caso dice que Elí le dijo: ven paz. Entonces, un sacerdote en turno que le dice entonces de parte de Dios: entonces ven paz, porque tu respuesta, el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. Y dice que Ana se va confiada, un poco más confortada, y en el versículo 20 dice que a su debido tiempo, repite conmigo, a su debido tiempo, dio a luz un hijo a quien le puso por nombre Samuel, porque él dijo: se lo pedí al Señor. Y en el 21 habla, ¿verdad? Y a partir de estos versículos habla que Ana no se olvidó del voto, del pacto que había hecho con el Señor. ¿Sabes una cosa? Yo no sé qué has estado pidiendo por años, y a lo mejor hasta el día de hoy Dios parece que no ha respondido. No sé qué has estado pidiendo, clamando, afligida, afligido por años, y al día de hoy no has visto nada. Pero lo que te quiero decir es que también el clamar a Dios y humillarte delante de Dios muchas veces va a implicar que también tú hagas un pacto con Él, una promesa a Él, un voto a Él. Atrévete. He estado clamando por mi marido, he estado clamando por mi esposo para que se convierta, y yo te pregunto: ¿ya entregaste su vida al Señor? No es que él le haya entregado su corazón al Señor. ¿Ya lo pusiste en manos de Dios? A esa mujer ya la pusiste en manos de Dios. A ese hijo ya lo pusiste, ya se lo entregaste, ya dijiste: Señor, no puedo más, pero confío en ti y seguiré clamando. Pero mientras sigo clamando, hoy yo entrego su vida en tus manos. ¿Y sabes qué? Es lo mejor que puedes hacer. Pero te voy a decir una cosa: no te atrevas a poner las manos, a intervenir entre lo que Dios quiere hacer y su vida. Dios sabe lo que va a hacer. Entrégaselo al Señor. Ese deseo, esa petición, esa necesidad, entrégaselo al Señor y no intervengas. ¿Sabes una cosa? Cuando lo pones en las manos y le entregas: Señor, te entrego, aquí está, porque ya no puedo más, esta situación, esta persona, este hombre, esta mujer, lo que tú quieras, te lo entrego en tus manos, Señor, porque yo ya no puedo más, pero voy a seguir clamando e insistiendo. Cuando algo está en las manos de Dios, cobra vida. Todo lo que está en manos de Dios cobra vida y está seguro en sus manos. Entrégale eso o aquella persona al Señor en sus manos y confía en Él y sigue clamando. Año con año Ana clamaba humillada. El clamar también implica humillación delante de Dios, y humillación implica obediencia. Y Dios ya había preparado su vientre. Ella no la sabía, pero mientras Ana clamaba, Dios ya había preparado su vientre, no para un hijo. Dios había preparado su vientre para 6 hijos. Porque después de Samuel, dice la Biblia que ella tuvo otros hijos. En total fueron 6 hijos.
Después de Samuel fueron 3 varones y 2 mujeres. Y no podemos decir que Dios no responde al clamor de una persona humillada. Pero pasaron años, porque lo que Dios le iba a entregar a Ana no era cualquier cosa. Lo que Dios le iba a entregar a Ana era un profeta a las naciones. Era un sacerdote conforme al corazón de Dios. Era una persona que escuchaba la voz de Dios. Mateo capítulo 7, del 7 al 8 dice: sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Pues todo el que pide recibe, y todo el que busca encuentra, y a todo el que llama se le abrirá la puerta. Sigue pidiendo, sigue clamando, sigue insistiendo. Humíllate delante de Dios. Busca delante de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Mientras nosotros seguimos clamando, seguimos insistiendo, nosotros nos tenemos que humillar. Nosotros tenemos que buscar vivir vidas limpias delante de Dios y en obediencia delante de Dios. Mientras Él responde, nosotros tenemos que limpiar nuestros oídos. ¿Cómo están tus oídos espirituales? ¿Cómo está tu oído espiritual delante de Dios ahorita? Tú tienes que volver a analizar tu corazón y decirle al Señor: escudriñame en lo más profundo, escudriña mi corazón y lávame y límpiame y descontamina y destapa mis sentidos espirituales, porque no puedo ver, porque no te escucho, Señor. Estoy clame y clame a ti, y siento que no hay respuesta, que ni siquiera hay conexión. Siento una barrera, un techo, no sé si me escuchas. Siento que no me escuchas y yo no escucho tu voz. Entonces, mientras nosotros estamos clamando, nosotros tenemos que humillarnos delante de Dios. Nosotros tenemos que estar a cuentas delante de Dios, vivir vidas íntegras y en obediencia delante de Dios. Nosotros tenemos que limpiar nuestros oídos delante de Dios. Nosotros tenemos que hacer un pacto con Él, una promesa. Haz un voto con Él, un pacto con Él. Atrévete a hacerlo. Y número 5, deleítate en el Señor. La Biblia muy clara dice: deleítate en el Señor y concederá las peticiones de tu corazón. Mientras tú estás clamando, mientras tú estás a lo mejor afligido, entrega todo eso en las manos del Señor y que tu corazón, dile: alma mía, como decía David, alma mía, alaba al Señor. Y gózate y no olvides ninguno de sus beneficios. Deleítate en el Señor. Aprende a disfrutar su presencia. Apréndete a deleitarte en la alabanza, porque la alabanza y la adoración abren puertas poderosas, son una llave poderosa. Eso es lo mejor que tú puedes hacer mientras la respuesta llega a tu vida. En el tiempo de espera, la mejor sala de espera en la que tú puedes estar es en la presencia de Dios. Porque allá hay seguridad y confianza de que la respuesta llegará y de que Él te ha oído, como le dijo a Daniel, desde el primer día de tu petición. Espera en el Señor y Él hará, dice la palabra de Dios. Y vuelvo a recalcar lo que dice Mateo 7, del 7 al 8. Sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Pues todo el que pide recibe, y todo el que busca encuentra, y a todo el que llama se le abrirá la puerta. Y Él ha prometido enseñarte cosas grandes y ocultas. Grande es que lo que viene es mayor que lo presente. Grande es que Él promete restauración de todas las cosas. Jeremías estaba clamando porque el Señor había dicho: voy a destruir esta nación, lo voy a hacer polvo.
Él había prometido que no iba a quedar nada. Pero más adelante dice, esta tierra desolada solamente pasará un tiempo, pero después yo volveré a traer restauración y yo voy a volver a traer alegría, vida, risas, gozo a esta tierra. Y esta tierra va a volver a ver mi gloria y va a volver a ver mi amor y mi poder y se gozará en mí, porque yo soy su Dios y ellos son mi pueblo. Entonces, esta promesa grande implica también restauración. Grande es que lo que tú ahorita ves como desértico, desolado, como que lo ves sin esperanza y sin futuro, el Señor ha prometido que si tú sigues clamando, Él va a restaurarlo y va a volver a hacer crecer viñedos, como decía el Señor a Jeremías. Ocultas, aún no las conocemos, aún no las vivimos, aún no las hemos experimentado, pero ya existen y tienen fecha de envío y fecha de entrega. Porque Dios se mueve en lo eterno. Dice la palabra que las promesas nos alcanzarán, ¿cierto? ¿Sabes qué significa eso? Que las promesas de Dios en sí, en el sí y en el amén, están en la eternidad. Y en lo eterno está el presente, pasado, presente y futuro. Quiere decir que si tú vives en lo íntimo de Dios, en lo eterno de Dios, esas promesas te van a alcanzar porque ya están ahí. La eternidad es, no va a ser, la eternidad es. No hay pasado ni futuro, es. Y Él es eterno. Por eso tú crees, por eso dice la palabra de Dios. ¿Sabes? Cuando entendemos esto, cuando entendemos lo profético de Dios nos lleva a declarar las cosas que no son como si fuesen, porque nos ayuda a entender lo eterno de Dios. Y entonces podemos entender eso y podemos declarar lo que no es como si fuese, y eso transforma tu realidad. Eso transforma nuestra realidad. ¿Ves por qué te digo que no es lo mismo vivir en queja, quejarte delante de Dios y nada más quejarte y quejarte, que clamar? La diferencia que hay entre quejarse y clamar. Porque el clamar también, nosotros no nada más nos humillamos delante de Él y gritamos delante de Él. No, clamar también cuando nuestro corazón entiende que en Él las cosas son posibles y que podemos declarar lo que no es como si fuese, y Él lo va a hacer. Él transforma nuestra realidad. Cuando nosotros declaramos con nuestra boca, cuando entendemos esto de parte de Dios, esto profético de parte de Dios, entonces no estamos, nuestra boca, ya oré, ayer oré, hoy voy a orar, pero cuando terminamos de orar, seguimos quejándonos. Muchas veces hacemos eso. Es muy común en muchos de nosotros. Y dudamos y volvemos a hablar cosas negativas. Es muy común. Creo que tenemos que pedirle perdón al Señor. Delante de Dios, nosotros decimos: Señor, yo creo en ti y yo declaro esto. Y a veces hasta decretamos, y yo confieso el otro. Delante de Dios lo hacemos, pero nos volteamos y delante de nuestro hermano o con nuestra familia en casa o con nuestros amigos la cosa está mal. Sí, no sé qué vamos a hacer, esto cada vez está peor, el gobierno definitivamente, quién sabe qué va a hacer de nosotros. Esas no son palabras, nada concuerda, nada conecta. No estamos entonces definidos de quiénes somos. Porque cuando nosotros entendemos esto, nuestra identidad se afirma en el Señor. Cuando nosotros entendemos esto, como lo hizo Jeremías, que estaba preso, aún en medio de la prisión, él escuchó la voz de Dios y vio la gloria de Dios y recibió la promesa de parte de Dios y vio la visión de lo que Dios iba a hacer. Y entonces nosotros, cuando recibamos esta promesa, escuchemos esa voz, cuando nosotros estemos clamando y recibamos esa promesa de parte de Dios y entendamos esto profético de Dios, nosotros
Así como lo declaramos delante de su presencia, lo podemos declarar delante de los hombres. La cosa está muy mal, pero para mí no. Porque yo tengo promesa delante de Dios y de parte de Dios. La cosa promete estar peor, pero yo sé que yo voy a estar seguro. No, yo no me voy a preocupar, yo me voy a ocupar. A mí no me importa lo que venga. Más poderoso es el que está en mí que el que está en el mundo. Y muchas promesas más. Nuestro vocabulario tiene que cambiar. Nuestra forma de hablar tiene que cambiar, de ver las cosas. Tenemos que seguir renovándonos en nuestro entendimiento. Cosas ocultas no las conocemos ni vivimos, pero ya existen, porque existen en lo eterno y te van a alcanzar. Sus promesas te alcanzarán. Si tú lo crees, pon un amén. Y si tú estás dispuesto a cambiar el vocabulario y a declarar lo que no es como si fuese, y a creer que el Señor ya escuchó tu petición y que mientras tú esperas vas a humillarte, vas a limpiar tus oídos, vas a poner atención, vas a deleitarte en Él, pon un glorioso amén. Lo que pasa, amado, siguiente punto, muchas veces nosotros no insistimos como debemos insistir. Quiero que me acompañes rapidito a Segunda de Reyes, capítulo 13, del 14 al 19. Segunda de Reyes 13, del 14 al 19. Dice, Eliseo, habla de Eliseo, tremendo profeta delante de Dios. Dice, cayó enfermo de muerte. Y el rey Joás de Israel fue a visitarlo y lloró sobre él diciendo, Padre mío, había una relación de paternidad. Veo los carros de Israel con sus conductores. Y Eliseo le dijo, consigue un arco y algunas flechas. Y el rey hizo lo que se le indicó. Y luego Eliseo le dijo, vas a poner tu mano derecha sobre el arco. Y Eliseo puso sus dos manos sobre las manos del rey y le ordenó, vas a abrir la ventana. Abre la ventana que da al oriente. Y él abrió y Eliseo le dijo, ahora dispara. Así que el rey disparó una flecha y Eliseo proclamó, esta es la flecha del Señor. Una flecha de victoria sobre Aram. Me voy a detener un poquito aquí. Hay cosas, muchas veces tenemos que hacer cosas proféticas también. Muchas veces tenemos que hacer cosas que están a veces fuera de lo común, de lo entendible para el hombre, pero que si son indicadas de parte de Dios es mejor obedecer. Aquí vemos que el rey Joás estaba haciendo paso a paso todo lo que Eliseo le estaba diciendo. Es como una figura de Dios en nuestro tiempo, en nuestro momento ahorita. Todo lo que Dios nos está diciendo, así no lo podamos entender, así nos parezca a lo mejor muchas veces incomprensible, que no tenga sentido, hazlo. Por eso tenemos que limpiar nuestros oídos. Continúo. Dice, porque tú conquistarás por completo a los arameos en Afec. Era la promesa que Dios le estaba dando a través de la vida de Eliseo al rey Joás, diciéndole, no temas, ten paz en tu corazón, yo ya te los he entregado. Como Dios hoy te está diciendo, no temas, ten paz en tu corazón. Yo ya escuché tu clamor, pero es necesario que sigas clamando con más insistencia y que confíes en mí, porque tú conquistarás por completo a ese enemigo. Porque tú conquistarás por completo y yo conquistaré el corazón de ese marido. Porque yo voy a conquistar, porque yo voy a tomar tu lugar, toda esta necesidad. Y luego Eliseo dijo, ahora levanta las demás flechas. Y aquí en el versículo 18 cambia un poco la cosa. Levanta las demás flechas y golpéalas contra el piso. Y entonces el rey las tomó y golpeó el piso 3 veces. Bueno, Eliseo no le dijo cuántas veces, pero le dijo, golpéalas. Aquí nada más dice, golpéalas contra el piso. Yo creo que le dijo, golpéalas constantemente.
Lo que el rey Joás no entendió era que él tenía que golpear las flechas insistentemente hasta ver la respuesta de Dios. Y el rey solamente golpeó el piso 3 veces. Pero el hombre, dice, el hombre de Dios se enojó con él y exclamó: tendrías, Joás, lo que tú tenías que hacer era golpear el piso 5 o 6 veces mínimo, y así habrías vencido a Aram hasta destruirlo por completo. Pero ahora solo saldrás vencedor solamente 3 veces. Muchas veces solo golpeamos 3 veces porque nos cansamos, porque decimos: ya me cansé de estar orando, ya me cansé de estar clamando y no escucho la voz de Dios y no veo la respuesta delante de Dios. Yo prefiero alejarme, tirar la toalla, mejor sigo mi propio camino, mi propio rumbo. Yo mejor tomo mis propias decisiones. Yo mejor me voy a consultar a fulano, a sotano, porque no veo nada de parte de Dios. Quiero decirte: sigue golpeando, porque no es suficiente con 3 veces que golpees. Y cuando hablo de golpear 3 veces, no quiero decir que solamente 3 veces hayas orado. Estoy hablando de un tiempo en el que no ha sido suficiente. Aunque a ti te parezca suficiente y te parezca cansado, no es suficiente, porque el milagro y la respuesta que tú esperas delante de Dios es grande. Y Dios te ha prometido cosas grandes y ocultas. Gracias. Cosas grandes de parte de Dios. Dios te está diciendo en esta tarde, mañana, en esta tarde ya, Dios te está diciendo: persiste en el clamor, sigue golpeando y avanza. Pero mientras tú vas golpeando, avanza, sigue golpeando y da un paso más. Sabes, muchas veces obtenemos poco de Dios porque pedimos poco y con poca insistencia. Y esto es algo que Dios me ha hablado a mí. Muchas veces recibimos poco, no hemos visto la respuesta, pero me he preguntado, y Dios me ha preguntado: ¿cuánto has clamado realmente? ¿Cuánto te has humillado? Y la verdad, me quedo con la boca cerrada. Mejor me callo. Sigue clamando, sigue insistiendo y avanza, porque persistir en oración construye en nosotros el carácter y el corazón de Cristo. Persistir en el clamor forma en nosotros el carácter y el corazón de Jesús. Mientras responde, deleítate en Él. Mientras responde, limpia tus oídos espirituales, tus sentidos espirituales, afínalos. Mientras responde, procura vivir una vida en santidad, agradable a Él, obediente a Él. Obediente como lo estaba haciendo Joás. Cada cosa que Él le iba diciendo, cada cosa que Él le iba marcando, Él la iba haciendo al pie de la letra. Pero también pídele sabiduría a Dios y pídele entendimiento, porque no vayas a llegar al versículo 18 y solamente golpees 3 veces. Sigue clamando, sigue insistiendo y hazlo con fe. Hazlo creyéndole a Él que esa promesa ya está preparada para ti. Ya tiene fecha de entrega. Sigue creyéndole a Él. Sigue confiando en Él, que desde el primer día de tu petición y de tu clamor el Señor ha escuchado, pero no ha sido suficiente. Lucas capítulo 18, del 1 al 8, última historia que quiero leerte. Dice y cuenta la historia de otra mujer. Si te das cuenta, está en la Biblia. Por lo general las mujeres son las que más se levantan a orar, las que más se levantan a clamar.
desde el principio de la historia, pero esto no es de Dios. No es lo natural de Dios, no es lo original de Dios. No tiene que ser así. Los varones somos los primeros porque supuestamente somos cabeza. Somos los primeros que nos debemos levantar a clamar, a orar, en un clamor insistente para el Señor. Y qué mejor en compañía de nuestras mujeres. Y dice que cierto día Jesús contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencidos. ¿Y nunca qué? Darse por vencidos. Pero había un juez en cierta ciudad que dijo que no tenía temor de Dios ni se preocupaba por la gente. Un juez malvado, injusto. Y una viuda de esa ciudad acudía a él repetidas veces para decirle: hágame justicia en este conflicto con mi enemigo, se lo suplico por favor. Y dice que lo hacía insistentemente, repetidas veces. Y durante un tiempo el juez no le hizo caso, hasta que finalmente se dijo a sí mismo: no temo a Dios, ni me importa la gente, pero esta mujer me está volviendo loco. En otras palabras, como decimos nosotros, ya me tiene hasta la coronilla. Y me ocuparé de que reciba justicia. Un juez injusto, sin temor a Dios y que no le importaba a la gente, decidió hacerle justicia a una mujer. ¿Por qué? Por su insistencia. ¿Te das cuenta? Porque me está agotando con sus constantes peticiones. Y entonces el Señor dijo: aprendan una lección de este juez injusto. Si hasta él dio un veredicto justo al final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama a él día y noche? Yo te hago la misma pregunta. ¿Acaso no crees que Dios te hará justicia? ¿Acaso no crees que Dios va a responder tu solicitud? ¿Acaso no crees que Él va a cumplir su promesa para ti? ¿Seguirá aplazando su respuesta? ¿Seguirá retrasando su respuesta? Y Jesús les dijo: Él pronto les hará justicia, pero cuando el Hijo del Hombre regrese, la pregunta es: ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Y esta es mi última pregunta: ¿a cuántas personas realmente, cuando Dios responda, cuando Él venga, encontrará fe en la tierra? ¿Encontrará fe en nuestro corazón? ¿Sabes? Dios es justo. Ha prometido no aplazar más de lo necesario. Pero Él es soberano. Él es justo. Y como es justo, Él siempre llega justo a tiempo. Él nunca llega tarde porque, como sus promesas, Él ya está. Él vive en la eternidad. La única forma de que nadie llegue tarde es que siempre esté ahí, y Dios siempre está ahí para ti. Jeremías fue un hombre escogido por Dios. Jeremías fue escogido por un propósito específico, en un tiempo específico, con un mensaje específico, pero en el peor panorama de su historia. A lo mejor nosotros estamos viviendo en el peor panorama de nuestra historia, pero es ahí justo donde Dios decide soltar sus mejores promesas. En ese tiempo, en el peor panorama de la historia de Jeremías, Dios decidió soltar su mayor promesa. ¿Y sabes cuál fue? La promesa de un nuevo pacto. Ese nuevo pacto por el cual nosotros hoy vivimos, ese nuevo pacto que Dios hizo con el hombre, de perdonar sus pecados y de restaurar nuestra comunión con Él y de hacernos sus hijos y de no condenarnos más. Si nosotros realmente nos humillábamos y nos entregábamos a Él y le entregábamos nuestro corazón a Él. Ese nuevo pacto que quitó todo tipo de carga, un nuevo pacto. Lucas capítulo 22 versículo 20 habla de ese nuevo pacto, porque en Él sus promesas son sí y son amén.
Y hoy, en el peor panorama de nuestra vida, de nuestro presente, Cronos, nosotros podemos también ver la mano de Dios y la promesa de Dios. Hoy Dios está dispuesto a soltar y a revelar sus mayores promesas, cosas grandes y ocultas que tú no conoces, a darte la salida, la estrategia, a darte la dirección. Y Él no se va a resistir y no va a aplazar más, porque así como lo hizo una vez, lo hará otra vez y una vez más. Lo que nosotros tenemos que hacer es seguir insistiendo. Nosotros tenemos que seguir golpeando las flechas constantemente, no solo 3 veces. La pregunta es si nos va a encontrar con fe y persistiendo en oración. Yo anhelo y deseo que a ti te encuentre persistiendo en tu fe y en un profundo clamor insistente, constante y con fe. Pero la otra pregunta es, cuando Dios responda, ¿estarás dispuesto a obedecer? Cuando Dios responda, si Él te dice algo que a lo mejor implica romper algo de tu comodidad, sacrificar algo, entregarle algo, ¿estarás dispuesto a entregarle eso como lo hizo Ana, esa promesa, ese hijo? Tú vas a estar, y pregúntatelo, y delante de Dios, ¿estarás dispuesto o dispuesta a entregar esa promesa cuando Dios responda? Es lo mejor que podemos hacer, porque Dios, el plan de Dios no es despojarnos, el plan de Dios es añadirnos y levantarnos. Y si no le negamos nada a Él, Él no nos negará nada delante de su Padre. ¿Sabes? Esto creo que es una lección de humillarnos delante de Él constantemente. Es una lección de sacrificio, es una lección de fe, es una lección de entrega, es una lección de disposición. Pero tenemos que tener entendimiento. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a entender sus tiempos. Tenemos que ser entendidos en los tiempos de Dios. Pero si tú quieres ver la respuesta de Dios, tienes que seguir clamando. Clama a Él y Él te responderá. Insistentemente, constantemente. Amén. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y vamos a pedirle al Señor, Padre, en el nombre de Jesús, nos humillamos delante de ti. Yo me humillo y pongo mi corazón delante de ti. Perdóname, porque he esperado mucho de ti, entregando tan poco. Perdóname, Señor, porque solamente me he quejado. La mayor parte del tiempo mi vida se pasa en quejas. Mi boca solamente, en lugar de alabanza, es quejabanza. Perdónanos, Señor, si no hemos confiado en ti, si no habíamos entendido el secreto del clamor, lo que es clamar delante de ti, lo que implica, Señor, humillarnos delante de ti y entregar nuestro corazón en fe delante de ti. Perdónanos, Señor, si no nada más golpeamos las flechas, hemos golpeado solamente 3 veces. Perdónanos, Señor, pero hoy, Señor, queremos hacer un pacto y un voto delante de ti. Yo, Señor, prometo entregarte esa promesa. Y yo te voy a invitar que en lo íntimo, no a través de este canal, de esta oración, en lo íntimo, tú hagas tu voto personal con Dios. Dios te va a hablar. Y haz eso, promete eso, haz un pacto con Él. Él ya ha hecho un nuevo pacto contigo y vivimos en ese nuevo pacto. Pero haz un voto con Él como lo hizo Ana. Y Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que sigas aumentando en nosotros la fe y la disposición para obedecer a tu voz. Limpia mis oídos espirituales para que yo pueda escuchar tu voz.
Limpia mis sentidos espirituales para que yo pueda entender las cosas que tú me estás hablando y paso a paso yo pueda hacerlas, yo las haga. Quita de mí toda resistencia, todo temor. Y en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias por esta palabra que me ha hablado, que me ha abierto los ojos. Esta palabra, Señor, que me enseña que si yo clamo constantemente, con fervor, insistentemente, tú responderás y me enseñarás cosas grandes y ocultas que aún no conozco, pero que me llevarán a un nuevo nivel de gloria. Y te alabo, Señor, porque tú nunca llegas tarde, porque tú no aplazarás más, Señor, la respuesta, porque en ti las promesas son sí y amén. Y te doy gracias, Señor, gracias, porque tú ya lo tienes preparado para mí, porque tú has escuchado mi clamor desde el primer día, pero es necesario que siga golpeando y lo seguiré haciendo hasta ver la respuesta. Pero cuando vea la respuesta, Señor, haya en mi corazón un corazón agradecido, que no se olvide quién fue el que respondió y que no se olvide de su voto, de su pacto que hizo contigo. Ayúdanos, Señor, a ser agradecidos. Encuéntranos un corazón de fe y de gratitud. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Amén. Amén y amén. Qué glorioso y bueno es nuestro Dios eterno. Amén. Qué glorioso y cuán grande es Él. Amado, yo te bendigo en esta tarde. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga y sigue clamando, porque la respuesta viene en camino. Sigue clamando. Te bendecimos, te amamos, ¿verdad? Te recordamos, sigue las transmisiones que hacemos, ¿verdad? Durante la semana. Estaremos en contacto también, ¿verdad? Con algunas indicaciones en el grupo WhatsApp. Pero a ti te invitamos, amigo, también si quieres suscribirte al canal, ¿verdad? YouTube o del Facebook, que nos sigas para recibir notificaciones, y ahí también puedes encontrar otros mensajes, otras palabras que pueden ser de edificación y de bendición a tu vida. Te invitamos, estoy seguro que Dios ahí también te va a bendecir a través de otros mensajes, ¿verdad? Que están en estos canales. Y pues solamente desearles una excelente tarde, que la pases bonito con familia y primeramente Dios, nos vemos la próxima semana, donde estaremos el fin de semana transmitiendo también una palabra de parte de Dios, ¿verdad? Y también nuestro devocional el sábado siguiente con un invitados especiales desde la ciudad de Campeche, donde vamos a estar transmitiendo en directo para ti. Te bendecimos. Y como siempre te decimos, te enviamos un abrazo de nuestro corazón. Que Dios te bendiga al máximo. Amén.